Me llamo Grace Harwell y tenía 18 años la noche en que mi papá destrozó mi futuro frente a toda la familia. La carta de aceptación por la que había luchado durante 4 años estaba sobre la mesa, entre el puré de papa y la salsera. Cuando terminó la cena, esa carta ya estaba hecha pedazos a un lado de mi plato. Mi papá dijo que ninguna hija suya iba a gastar dinero estudiando una carrera. Mi mamá bajó la mirada sin decir una palabra, y el resto de mi familia simplemente dejó que pasara. Pero había algo que mi papá jamás imaginó. Un secreto que mi abuela había guardado en silencio durante mucho tiempo. Lo que puso frente a mí 2 semanas después fue lo que cambió mi vida para siempre, y también la razón por la que hoy les estoy contando esta historia. Vivíamos en la casa que había construido mi abuelo, una gran casa blanca al final de Miller Road. Ahí todo tenía un lugar y una forma exacta de hacerse. Los abrigos siempre iban colgados de izquierda a derecha según la estatura de cada quien. La vajilla elegante solo salía 2 veces al año. Y la mesa del comedor tenía espacio para 8 personas, aunque solo vivíamos 5. Mi papá siempre ocupaba la cabecera porque, según él, ahí llegaba mejor la luz. Nadie lo decía en voz alta, pero era una regla que todos obedecían. Mi mamá se sentaba a su derecha. Mi hermano menor, Cole, enfrente de ella. Y yo, donde hiciera falta, siempre lista para servir. Era la que llevaba los platos a la mesa y luego los recogía. Antes de que alguien pidiera agua, yo ya estaba llenando los vasos. Cuando mis papás empezaban a discutir, buscaba cualquier comentario o broma para aliviar el ambiente. Lo hacía desde hacía tantos años que ya ni siquiera me daba cuenta. Al otro extremo de la mesa, junto a la ventana, se sentaba mi abuela, Margaret Harwell. Todos le decían Maggie. Tenía 78 años y una postura tan recta como un tronco firme. Comía despacio y hablaba muy poco. Mi papá la interrumpía constantemente, como si fuera el ruido de una radio olvidada en otra habitación. Muchas veces me pregunté por qué elegía siempre el lugar más alejado de la cabecera, el rincón más frío de la mesa. Pensaba que simplemente le gustaba mirar por la ventana. Años después entendí la verdad. Mi abuela nunca necesitó sentarse en el lugar principal para ser la persona con más autoridad en esa casa. Ella solo estaba esperando el momento indicado. Y yo todavía no sabía cuál era ese momento. La carta llegó un martes de abril. La leí 4 veces parada junto al buzón antes de convencerme de que era real. Había conseguido una beca completa para estudiar ingeniería en una universidad ubicada a casi 500 kilómetros de casa. Tenía uno de los laboratorios de robótica más avanzados que yo llevaba años soñando conocer. Todo lo había logrado por mi cuenta. Llené cada solicitud desde la biblioteca después de salir de la escuela, porque la computadora de la casa siempre estaba ocupada. Era para el trabajo de mi papá o para que mi hermano jugara videojuegos. Nunca estuvo disponible para mis sueños. Primero escribí cada ensayo a mano en un cuaderno. Después iba a la biblioteca y los pasaba a computadora en sesiones de unos 40 minutos, antes de que cerraran. Le pedí a mi maestro de física que me escribiera una carta de recomendación y mantuve todo el proceso en secreto, como si estuviera protegiendo algo demasiado frágil que cualquiera podía destruir con un solo paso. En mi casa nadie sabía que había enviado la solicitud. Cuando estaba parada frente al buzón con aquella carta en las manos, la que confirmaba que había obtenido la beca, lo primero que sentí no fue orgullo. Fue esperanza. Una esperanza ingenua, pero muy fuerte. Pensé que, tal vez, esa sería la primera vez que mi papá se sintiera orgulloso de mí. En mi mente imaginé la escena una y otra vez. Llegaría la hora de la cena, dejaría la carta sobre la mesa como si no fuera gran cosa, él la leería y, por fin, algo cambiaría en su mirada. Vería que esa hija callada que siempre servía la comida y recogía los platos había conseguido algo enorme sin la ayuda de nadie. Durante 18 años hice todo lo posible por ser suficiente. Traté de no estorbar, de portarme bien, de ser útil, creyendo que algún día me regalaría esa mirada de orgullo que siempre esperé. Pensé que una simple hoja de papel podía lograr lo que yo nunca había podido. Guardé la carta en el bolsillo de mi chamarra y regresé caminando entre los campos, ensayando una y otra vez lo que iba a decir. Quería sonar tranquila, como si no fuera algo tan importante. Sin darme cuenta,
Ese camino también era la despedida de la última versión de mí que todavía tenía esperanza. Esperé hasta que todos estuvimos sentados y la comida ya estaba servida. Mi mamá había preparado carne asada al horno con verduras, el platillo favorito de mi papá. En ese momento me convencí de que era una buena señal. Cuando uno necesita creer que todo saldrá bien, cualquier detalle parece un mensaje del destino. Cole hablaba emocionado de una camioneta que algún día quería comprar. Mi abuela cortaba las zanahorias en cuadritos perfectos, con la misma calma de siempre. Respiré hondo, saqué la carta del bolsillo y la dejé junto al plato de mi papá como si fuera cualquier cosa. Tengo algo que contarles. Mi voz sonó mucho más firme de lo que realmente me sentía. Solicité una beca para estudiar ingeniería en la Universidad Estatal. Mi papá siguió comiendo. Ni siquiera levantó la vista. Entonces añadí. Me dieron una beca completa. Cubre la colegiatura, el alojamiento, todo. No van a tener que gastar un solo peso. Esa última frase la había practicado decenas de veces, porque sabía que ahí empezaría cualquier discusión. Mi mamá dejó el tenedor suspendido en el aire. Cole nos miró a los dos en silencio, como cuando uno siente que está por estallar una tormenta. Mi papá dejó el cubierto sobre la mesa con toda calma y, por fin, tomó la carta. La leyó de principio a fin. Seguí cada movimiento de sus ojos y, durante un segundo, creí ver ese gesto que había esperado toda mi vida. Un pequeño cambio en su expresión, como si por fin fuera a sentirse orgulloso. Pero desapareció casi de inmediato. Su rostro volvió a endurecerse. Le dio vuelta a la hoja, como si buscara algún engaño. Ingeniería, dijo con frialdad, pronunciando la palabra como si le resultara desagradable. ¿Y a casi 500 kilómetros de aquí? Sí, papá. Es una beca completa. Me la gané con mi esfuerzo. Al otro extremo de la mesa, mi abuela permanecía completamente inmóvil. Ya no estaba cortando las zanahorias. Roy, murmuró mi mamá. No supe si era una advertencia o una súplica. Mi papá sostuvo la carta entre dos dedos y sentí que toda la habitación contenía la respiración, esperando lo que iba a hacer. No había una sola sonrisa en su rostro. Solo esa expresión fría de quien está calculando cómo poner a alguien de nuevo en el lugar que, según él, nunca debió abandonar. Ninguna hija mía va a desperdiciar dinero estudiando una carrera. Eso fue lo único que dijo mi papá antes de romper la carta. Lo hizo despacio, sin prisa, asegurándose de que todos vieran cada movimiento. El papel se partió con un sonido tan simple como el de un recibo o una lista del supermercado. Un ruido demasiado común para destruir un sueño que me había costado años construir. Dejó los dos pedazos sobre la mesa, junto al tazón de puré, tomó otra vez el tenedor y siguió cenando como si nada hubiera pasado. Te vas a quedar aquí. Aprende a llevar una casa y busca un buen hombre. Eso te va a servir mucho más que un título universitario. Mi mamá mantuvo la vista fija en su plato. Cole hizo exactamente lo mismo. Nadie dijo una sola palabra. Lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj de la cocina, que de pronto parecía más fuerte que nunca. Yo permanecía inmóvil, con las manos sobre las piernas, mientras sentía como algo dentro de mí se apagaba por completo. Era como cuando una casa se queda sin electricidad y todo cae en un silencio extraño. Esa beca la había construido sola, poco a poco, durante meses, sentada en una mesa de la biblioteca. Y él la destruyó en apenas unos segundos, entre un bocado y otro de la cena. Hay una parte de esta historia que todavía me cuesta aceptar. La he recordado miles de veces. No grité. No me levanté de la mesa. Ni siquiera hice lo que, en el fondo, una parte de mí deseaba, aventar los platos al suelo y dejar que todo explotara de una vez. Al otro extremo de la mesa, mi abuela dejó el tenedor sobre el plato. Lo acomodó con una precisión absoluta, justo en el centro. Después entrelazó las manos y levantó la vista hacia mi papá. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. No era enojo. Era algo mucho más profundo. Una calma firme, antigua, como la de alguien que había esperado ese instante durante muchos años. Mi papá ni siquiera se dio cuenta.
Estaba demasiado ocupado untándole mantequilla a un pan. Y en medio de ese silencio, escuché mi propia voz hacer lo único que había aprendido durante toda mi vida. Perdón. Eso fue lo que dije. No dije que esa beca me la había ganado. No dije que él no tenía derecho a decidir por mí. No dije nada de todo lo que había guardado durante 18 años. Solo pedí perdón. Me incliné sobre la mesa, recogí los 2 pedazos de mi carta de aceptación y todavía tuve el valor de disculparme por haber arruinado la cena. Recuerdo que me temblaban las manos mientras intentaba juntar los bordes del papel, como si todavía existiera la posibilidad de volverlo a unir ahí mismo, junto a la salsera. No pasa nada, perdón. Mejor sigamos cenando. Nadie respondió. Mi papá solo asintió con la cabeza, satisfecho. Porque esa era exactamente la hija que él había educado. La que servía la comida. La que recogía los platos. La que evitaba los conflictos. La que pedía disculpas incluso por ocupar un lugar en la mesa. Mi mamá respiró con alivio al sentir que la discusión había terminado. Cole volvió a hablar de la camioneta que quería comprar. Y yo me sentía más decepcionada de mí misma que de mi propio padre. Porque mientras sostenía los pedazos de mi futuro entre las manos, entendí algo que jamás había querido aceptar. Había pasado toda mi vida haciéndome cada vez más pequeña para que quienes nunca supieron valorar lo que yo era se sintieran cómodos. Me disculpaba por existir. Creía que, si era lo bastante obediente, lo bastante callada y lo bastante útil, algún día ellos por fin me mirarían con orgullo. Pero ese día nunca llegaba. Llevaba toda mi vida intentando abrir esa puerta. Desde que era una niña y apenas alcanzaba la manija, había buscado la manera de conseguir la aprobación de mi papá. Y lo más triste era que, aún después de todo, seguía creyendo que algún día podía cambiar. Pensaba que una carta rota todavía podía pegarse. Que una decisión podía darse la vuelta. Que un padre podía aprender a comportarse como tal. Recogí los pedazos de mi carta, volví a pedir perdón por si acaso y me levanté para llevar los platos al fregadero. Era lo que siempre hacía. Mientras caminaba hacia la cocina, sentía la mirada de mi abuela sobre mí. No era una mirada incómoda. Era como si quisiera sostenerme cuando yo ya no tenía fuerzas. Esa noche subí a mi cuarto y me senté frente al escritorio. Con mucho cuidado empecé a pegar la carta con cinta adhesiva, haciendo coincidir cada rasgadura, como si estuviera tratando de reparar algo mucho más grande que un simple papel. Cuando terminé, la volví a leer. Fue entonces cuando descubrí una línea que antes había pasado por alto por la emoción del momento. La universidad debía recibir la confirmación de mi inscripción antes del 1 de mayo, junto con un depósito para asegurar mi lugar. Volteé a ver el calendario que tenía pegado en la pared. Era 20 de abril. Me quedaban 10 días. Solo 10. 10 días para confirmar una oportunidad que mi papá acababa de prohibirme aceptar. 10 días para conseguir un dinero que no tenía. 10 días después de escuchar que, para mi propia familia, mi futuro valía menos que encontrar un buen esposo. Me quedé observando ese número durante mucho tiempo. 10. Después saqué una hoja y empecé a hacer cuentas, como hacía siempre. El depósito era de varios cientos de dólares. Yo había ahorrado un poco cuidando a los hijos de la familia Corbin, pero no alcanzaba. La beca cubría la colegiatura y el alojamiento, pero no ese pago inicial. Tampoco el boleto de autobús ni el depósito para recibir la llave del dormitorio. Todo lo que había conseguido durante años dependía de una cantidad de dinero que estaba completamente fuera de mi alcance. Marqué la fecha en el calendario para verla cada mañana. 10 días. Y esa misma noche, bajo la luz de mi lámpara y con la carta ya reparada frente a mí, me hice una promesa. Todavía no sabía cómo iba a lograrlo. Pero no pensaba permitir que un hombre que nunca había construido mis sueños fuera quien los destruyera. Apagué la luz de mi cuarto. Mientras caminaba por el pasillo noté que debajo de la puerta de la habitación de mi abuela todavía salía un poco de luz. En ese momento no le di importancia. Con el tiempo entendí que debía haberlo hecho. A la mañana siguiente decidí intentar hablar con mi papá una vez más. Todavía creía que,
si encontraba las palabras correctas, podía hacerlo entrar en razón. Lo encontré en la cocina tomando café. Respiré hondo y hablé con toda la calma que pude. Papá, ya lo pensé bien. Déjame resolver esto por mi cuenta. Voy a conseguir un trabajo. No voy a pedirte dinero. Tú no tendrás que pagar absolutamente nada y regresaré a casa en las vacaciones. Había practicado esas palabras muchas veces para que sonaran tranquilas, respetuosas, sin desafiarlo. Ni siquiera dejó la taza sobre la mesa. La universidad no le enseña a una mujer a sacar adelante un hogar, respondió. Incluso sonrió un poco, como si hubiera dicho algo muy inteligente. ¿De verdad quieres perder 4 años persiguiendo una carrera hecha para hombres? Eso no es un plan. Es una fantasía. Mi mamá estaba preparando el desayuno. La miré. Era la última persona de la que todavía esperaba ayuda. Mamá. Solo dije esa palabra. Pero en ella iba toda mi esperanza. Ella guardó silencio unos segundos, sin dejar de mover los huevos en el sartén. Después respondió sin voltearme a ver. Grace, tu papá sabe lo que hace. Solo quiere protegerte para que no salgas lastimada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí terminó por romperse. No fue por mi papá. De él ya esperaba una respuesta así. Fue por mi mamá. Ella sabía perfectamente lo difícil que era crecer siendo mujer en esa casa. Había vivido lo mismo y, aún así, decidió ponerse del lado de quien cerraba todas las puertas. Yo solo asentí con la cabeza. Era lo que siempre hacía. Entonces mi papá aprovechó el momento y dijo unas palabras que se quedaron grabadas en mi memoria durante mucho tiempo. Y escúchame bien, Grace. Si vuelves a mencionar esa universidad, vas a tener que buscar otro lugar donde vivir. Lo dijo con una tranquilidad que daba miedo. No levantó la voz. No parecía enojado. Lo comentó con la misma naturalidad con la que alguien habla del clima o pregunta si va a llover. Después terminó su café, tomó las llaves y salió rumbo al taller. Yo me quedé sola en la cocina, sintiendo que ya no quedaba ninguna puerta por tocar. Pero no quiero que piensen que me rendí. Esa misma tarde fui al pueblo a buscar cualquier trabajo que pudiera ayudarme a reunir el dinero. Dejé solicitudes en un restaurante, en la ferretería y en la tienda de abarrotes que estaba sobre la carretera. Incluso le pregunté directamente al señor que atendía la ferretería si podía contratarme de inmediato y pagarme cada semana en efectivo. También quise saber cuántas horas podía darle a un estudiante que todavía no terminaba la preparatoria. Después fui a la biblioteca. Me senté con una libreta y empecé a hacer cuentas. Las cuentas reales. Las que no dejan espacio para las ilusiones. Necesitaba entregar el depósito antes del 1 de mayo. Aunque consiguiera un empleo de tiempo completo con el sueldo mínimo, tardaría varias semanas en reunir esa cantidad. Y yo solo tenía 10 días. También averigüé si podía pedir un préstamo. La respuesta llegó muy rápido. Nadie quería prestarle dinero a una joven de 18 años que no tenía historial crediticio ni una persona que respaldara la solicitud. Y mucho menos cuando su propio padre no estaba dispuesto a firmar. Lo poco que tenía de valor seguía estando dentro de una casa que no era realmente mía. Mi cuenta bancaria apenas tenía $311. Y conservar mi lugar en la universidad costaba bastante más que eso. No era ingenua. Sabía perfectamente cuál era el tamaño de cada obstáculo que tenía enfrente. Simplemente no tenía tiempo suficiente para derribarlos. Cuando tienes 18 años, ningún patrimonio y un reloj corriendo en tu contra, no eres una persona incapaz. Solo estás atrapada. Esa noche regresé caminando entre los campos, mientras el sol terminaba de esconderse. Y por primera vez me atreví a pensar en algo que llevaba días evitando. Tal vez iba a perder esa oportunidad. Tal vez aquella carta, ya reparada con cinta adhesiva, terminaría olvidada dentro de un cajón. Un recuerdo de la vez que estuve tan cerca de cambiar mi vida, y no lo conseguí. Ya era de noche cuando alguien llamó suavemente a la puerta de mi habitación. Era mi abuela. Entró sosteniendo 2 tazas de té. Nunca antes había hecho algo así. Se sentó a mi lado, en la orilla de la cama,
con una naturalidad que hacía pensar que llevaba toda la vida haciéndolo. Te he notado muy callada, me dijo con una voz tranquila. Y eso que tú siempre has sido la más silenciosa de esta casa. Por costumbre respondí lo de siempre. Estoy bien. Ella me entregó una taza y no insistió. Solo esperó. Mi abuela tenía una forma muy especial de guardar silencio. No era un silencio incómodo. Era de esos que hacen que decir la verdad resulte mucho más fácil que seguir escondiéndola. Así que poco a poco empecé a contarle todo. Le hablé de la universidad. De la beca. Del laboratorio de robótica con el que había soñado durante años. También le confesé que siempre encontraba más sinceridad en los cálculos de un puente o en el diseño de una estructura que en muchas de las conversaciones que ocurrían dentro de nuestra casa. Pensé que simplemente sonreiría, me daría unas palabras de ánimo y cambiaría de tema. Pero mi abuela tenía otros planes. En lugar de responder con una simple sonrisa, la expresión de mi abuela cambió por completo. Sus ojos se iluminaron con una curiosidad que nunca antes le había visto. Entonces me hizo una pregunta sobre cómo se distribuye el peso en una estructura y qué sucede cuando un material soporta demasiada presión. No era una pregunta cualquiera. Era la clase de duda que solo hace alguien que alguna vez quiso entender ese mundo. Nuestra conversación duró más de una hora. Me preguntó cuánto dinero necesitaba para asegurar mi lugar en la universidad y exactamente qué día vencía el plazo. Le di la cantidad y la fecha casi sin pensar. Cuando alguien de verdad te escucha, hablar se vuelve mucho más sencillo. Ella no me ofreció dinero. Tampoco me dijo que todo saldría bien. Simplemente escuchó con atención cada detalle. Cada cifra. Cada fecha. Como si estuviera guardando toda esa información para usarla en el momento adecuado. Cuando se levantó para salir de mi habitación, se detuvo unos segundos junto a la puerta. Tu abuelo siempre decía que una mente como la tuya era el mayor tesoro que una familia podía tener. No acertó en muchas cosas durante su vida, pero en esa sí tenía toda la razón. Después me dio las buenas noches y salió de la habitación. Yo me quedé sola, con una taza de té ya fría entre las manos y una sensación difícil de explicar. A partir de ese día empecé a notar cosas de mi abuela que antes nunca había observado. Todos los jueves salía de la casa usando su mejor abrigo. Si alguien preguntaba, respondía que iba a visitar a una vieja amiga del pueblo. Llevaba años haciéndolo y nadie le prestaba atención. Después de todo, casi nadie se fija en las costumbres de una mujer mayor que siempre permanece en silencio. Pero ahora yo sí estaba poniendo atención. El jueves siguiente regresaba de dejar otra solicitud de empleo cuando la vi salir de un edificio de ladrillo en la calle Segunda. Sobre la puerta había un letrero elegante con letras doradas. Decía, Álvarez Lab. Mi abuela llevaba un sobrecolor crema bastante grueso, de esos que suelen guardar documentos importantes. Lo sostenía contra el pecho con mucho cuidado, como si protegiera algo realmente valioso. Ella no me vio. Yo me quedé observándola desde detrás de una camioneta estacionada. Ahí estaba mi abuela, con 78 años, la misma mujer de la que todos pensaban que no tenía dinero propio y que pasaba desapercibida en la mesa familiar. Guardó el sobre dentro de su bolso, acomodó el abrigo y caminó hacia la parada del autobús con la espalda completamente recta. En ese instante entendí algo. Toda mi vida la había juzgado de la manera equivocada. No le pregunté nada. Ni siquiera sabía cómo empezar esa conversación. Pero esa noche, durante la cena, no dejé de observarla. Mi papá hablaba sin parar sobre el taller, las tierras y todo lo que había construido. Decía que algún día la casa, los campos y el negocio familiar quedarían en manos de Cole porque así se habían hecho siempre las cosas. Mientras tanto, mi abuela seguía cortando sus zanahorias en pequeños cuadros perfectos. No discutía. No interrumpía. No decía absolutamente nada. Pero yo no podía dejar de pensar en aquel sobrecolor crema, en el despacho de abogados y en la forma en que lo había abrazado contra su pecho. Todavía no entendía qué estaba ocurriendo. Sin embargo, tenía la misma sensación que cuando el cielo cambia de color antes de una tormenta. Sabía que algo importante estaba por suceder. 2 noches después, mi papá decidió decir en voz alta lo que siempre había dado por hecho.
No era un anuncio oficial. Solo era un hombre convencido de que el mundo funcionaba exactamente como él quería. Cole, cuando termines la escuela vas a entrar al negocio conmigo. Vas a aprender desde abajo, igual que yo. Y algún día todo esto será tuyo. Señaló alrededor de la mesa. El taller, las tierras, esta casa, todo. Un hombre trabaja toda su vida para dejarles algo a sus hijos. Eso dijo mi papá mientras miraba a Cole. Mi hermano apenas tenía 15 años y, hasta ese momento, parecía más interesado en terminar su cena que en cualquier otra cosa. Pero al escuchar esas palabras levantó un poco la cabeza. Era imposible no hacerlo cuando alguien acababa de poner todo un futuro frente a ti. Y, de alguna manera, esas palabras también cayeron sobre mí. En unos cuantos segundos, mi papá acababa de decidir el destino de los dos. Lo más doloroso era que nunca me había preguntado qué quería hacer con mi propia vida. No era porque yo no fuera capaz. Simplemente había nacido mujer. Mi papá no decía esas cosas con intención de hacer daño. Eso es lo que muchas personas nunca llegan a entender. Él estaba convencido de que así debía funcionar el mundo. Para él era tan natural como pensar que el agua siempre corre cuesta abajo. Los hombres construyen. Las mujeres cuidan la casa. Invertir en un hijo era asegurar el futuro. Invertir en una hija era gastar el dinero en algo que, según él, nunca daría frutos. Había crecido escuchando esas ideas y jamás se detuvo a cuestionarlas. Ni siquiera imaginaba que, en esa misma familia, los documentos realmente importantes llevaban otro apellido como responsable. El de su propia madre. Yo todavía no comprendía por qué. Pero empecé a notar algo. Mientras mi papá repartía un futuro que creía suyo, mi abuela levantó la vista y lo observó en silencio. Había una calma enorme en sus ojos. Una paciencia que parecía llevar años acumulándose. Y detrás de esa tranquilidad alcancé a distinguir algo más. Una expresión tan discreta que cualquiera habría pasado por alto. Casi parecía el inicio de una sonrisa. Después volvió a concentrarse en su plato y siguió cenando como si nada. Por fuera yo seguía actuando igual que siempre. Sonreía cuando hacía falta. Recogía los platos. Intentaba aliviar cualquier momento incómodo con algún comentario. Pero por dentro algo empezaba a romperse. Cada noche me acostaba haciendo cuentas una y otra vez. 8 días. Luego 7. La carta que había pegado con cinta seguía guardada en el cajón de mi escritorio y sentía que cada día pesaba un poco más. Al 6.º día ocurrió algo que nunca olvidaré. Mi mamá me encontró llorando en el cuarto de lavado. Intentaba hacer el menor ruido posible mientras escondía la cara en una toalla doblada. Pensé que se acercaría para abrazarme. No lo hizo. Solo soltó un suspiro de cansancio. Estás haciendo muy infeliz a tu papá, Grace. Lleva varias noches sin dormir por culpa de todo este asunto de la universidad. La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. Mamá, él rompió la oportunidad por la que trabajé durante años. Ella me interrumpió antes de que pudiera terminar. Lo único que has logrado es poner a toda la familia en problemas. En ese instante entendí muchas cosas. Mi mamá no estaba preguntando si yo estaba bien. No quería saber qué necesitaba. Solo le preocupaba el efecto que mis sueños estaban teniendo sobre los hombres de la casa. Con el tiempo comprendí que ella también había vivido atrapada durante años. Había renunciado tantas veces a lo que quería que terminó olvidando que alguna vez tuvo sueños propios. Y sin darse cuenta, ahora defendía las mismas reglas que también la habían limitado. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo dentro de una jaula, puede llegar a creer que volar nunca fue una opción. Aún así, yo la seguía queriendo. Y precisamente por eso dolía tanto aceptar la verdad. Ella no iba a rescatarme. Nadie en esa casa iba a hacerlo. La última esperanza a la que me había estado aferrando simplemente nunca existió. Doblé la toalla con calma. Está bien, mamá. Eso fue todo lo que respondí. Subí a mi habitación, me arrodillé frente al closet y saqué la vieja maleta que llevaba años guardada al fondo. Esa misma noche empecé a hacer mi equipaje. Quiero ser muy clara con esto.
Mi intención era irme de esa casa. Pero no porque quisiera escapar por miedo. Lo hacía porque ya no veía otra manera de luchar por el futuro que tanto esfuerzo me había costado construir. Hice la maleta porque mi papá había dejado muy claro que, si seguía insistiendo con la universidad, tendría que buscar otro lugar donde vivir. Y por primera vez una parte de mí entendió que esas palabras podían hacerse realidad. Si existía la posibilidad de que me obligaran a irme, quería estar preparada. Metí 2 pares de jeans, mi mejor suéter, el libro de física que había comprado usado y que nunca le enseñé a nadie. Mi carta de aceptación cuidadosamente doblada y guardada en un bolsillo interior para que no volviera a maltratarse, ropa interior, calcetines y una pequeña foto de mi abuelo que tomé del pasillo. Convencida de que nadie notaría que faltaba. Preparé todo con la misma calma con la que resolvía un problema de matemáticas. Sin prisas, doblando cada prenda con cuidado, casi con la misma precisión con la que mi abuela cortaba las zanahorias durante la cena. Cuando terminé, deslicé la maleta debajo de la cama, pegada a la pared, donde las sombras la escondían. Después me acosté sin siquiera destender la cama y descubrí una sensación completamente nueva. No era esperanza. Esa había desaparecido la noche en que mi papá rompió mi carta frente a todos. Lo que sentía ahora era distinto. Era una tranquilidad firme. La certeza de que, pasara lo que pasara durante esos últimos días, ya no me encontrarían desprevenida ni rogando por una oportunidad. Mi futuro cabía dentro de esa maleta. Ahí estaban mis pocas cosas, mi carta reparada con cinta y la decisión que por fin había tomado. Si llegaba el momento de elegir entre quedarme en esa casa o luchar por la vida que quería, no perdería tiempo empacando. Solo tendría que tomar la maleta y salir por la puerta. En ese momento todavía no sabía que esa decisión llegaría mucho antes de lo que imaginaba, ni que mientras yo preparaba una maleta en silencio. Mi abuela llevaba semanas preparando algo mucho más importante cada vez que visitaba aquel despacho de abogados. 2 días después, ella descubrió la maleta por accidente. Entró a mi habitación para devolverme un libro y una esquina del equipaje quedó asomándose debajo de la cama. Apenas se veía un pedazo de la cubierta azul, pero fue suficiente para que lo notara. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que iba a decirme que estaba exagerando, que debía pensar en mi mamá o que no podía abandonar a la familia. Me preparé para escuchar un sermón. Pero nunca llegó. Mi abuela se sentó a mi lado, igual que la noche en que compartimos el té. Permaneció unos segundos en silencio y después dijo algo que jamás he podido olvidar. ¡Qué bueno! La miré confundida. Una mujer siempre debe tener la posibilidad de levantarse e irse cuando un lugar deja de ser seguro para ella. No encontré palabras para responder. Ella se inclinó, empujó la maleta un poco más hacia el fondo para que no pudiera verse y volvió a acomodarse con toda tranquilidad. Después me miró fijamente. Mi madre nunca tuvo esa opción. Pasó 40 años en una casa donde le hicieron creer que solo servía para trabajar y obedecer. Murió convencida de que eso era todo lo que valía. Guardó silencio unos instantes mientras acomodaba la falda sobre sus piernas. Hace muchos años me prometí que ninguna otra mujer de esta familia volvería a sentirse atrapada en un lugar del que no pudiera salir por su propio pie. Me ha tomado casi toda la vida cumplir esa promesa, pero ya falta muy poco. Le pregunté qué quería decir con todo aquello, pero mi abuela no respondió de inmediato. Solo me dio una palmadita en la rodilla, se levantó con toda calma y, antes de salir de mi habitación, se volvió para decirme: mantén esa maleta lista, Grace. Pero también sigue ocupando tu lugar en la mesa durante la cena, solo un poco más. Hay algo que necesito que veas. Y se fue sin dar más explicaciones. Esa noche casi no pude dormir. No dejaba de preguntarme qué podía estar preparando una mujer tan discreta como mi abuela. Sentía que ya lo había perdido todo. No imaginaba que podía enseñarme que cambiara las cosas. Aún así, decidí hacer un último intento por convencer a mi papá. Todavía me quedaban 4 días antes de que venciera el plazo y, aunque en el fondo ya casi no tenía esperanzas, necesitaba saber que había hecho todo lo posible. Como siempre, primero escribí todo en una hoja. Ordené cada dato con cuidado. La beca cubría casi todos los gastos de la universidad.
Solo necesitaba reunir un depósito de $300 para asegurar mi lugar, y ese dinero incluso era reembolsable si por alguna razón tenía que cancelar la inscripción. También anoté cuánto ganaba, en promedio, un ingeniero recién graduado. Era una cantidad que superaba lo que mi papá obtenía en un año entero trabajando en el taller. Después de cenar, puse la hoja frente a él. Papá, no te estoy pidiendo que pagues nada. Solo quiero que me permitas hacerlo. Aquí están todos los números. Léelos, por favor. Para mi sorpresa, tomó el papel y lo revisó con atención. Por un instante pensé que los datos lograrían lo que mis lágrimas nunca habían conseguido. Pero estaba equivocada. Terminó de leer, soltó una pequeña risa y dejó la hoja sobre la mesa. No era una carcajada burlona. Era esa risa con la que un adulto mira el dibujo de un niño y cree que está hablando de algo imposible. Una ingeniera, dijo mientras negaba con la cabeza. Serías el chiste de cualquier obra o empresa de este estado. No durarías ni un mes. Al final regresarías sin dinero, avergonzada y demasiado grande para encontrar un buen marido. Lo dijo convencido de que me estaba dando un buen consejo. Eso era lo más difícil de explicar. Mi papá no creía que estuviera siendo cruel. En su mente, estaba intentando protegerme. Pensaba que me estaba alejando de un camino que solo podía hacerme sufrir. Y precisamente por eso era tan doloroso. Porque no puedes convencer a alguien de que está lastimando cuando está seguro de que todo lo hace por amor. Recogí la hoja, la doblé con cuidado y solo respondí. Está bien, papá. Subí a mi habitación. Guardé ese papel dentro de la maleta y comprendí que acababa de tocar la última puerta que quedaba abierta para mí. Y, como todas las anteriores, tampoco iba a abrirse. Solo faltaban 2 días. Me senté sobre la cama con el teléfono en la mano. Había comprado una tarjeta para poder hacer llamadas de larga distancia y marqué el número de la oficina de admisiones de la universidad. Había tomado una decisión. Prefería renunciar con dignidad antes que dejar que mi lugar se perdiera sin decir una sola palabra. Pensaba explicar que no podía confirmar mi inscripción y preguntar, aunque fuera por última vez, si existía alguna posibilidad de extender el plazo unos días más. En realidad ya conocía la respuesta. Tenía las manos heladas. Escuché el mensaje automático. Para admisiones, presione 1. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón. Mientras sonaba la música de espera, me quedé inmóvil pensando que, tal vez, el futuro de una persona podía depender de unos cuantos segundos al otro lado de una llamada. Entonces recordé las palabras de mi abuela. Sigue sentándote en esa mesa, solo un poco más. Hay algo que quiero que veas. No sabía por qué, pero decidí confiar en ella. Hasta ese momento, todos en esa casa me habían fallado. Mi papá había destrozado mis sueños con sus propias manos. Mi mamá había elegido guardar silencio. Y mi hermano, con apenas 15 años, ya estaba aprendiendo que, por el simple hecho de ser mujer, yo valía menos que él. ¿Por qué ella habría de ser diferente? Al fin y al cabo, siempre había sido la más callada de la casa, la mujer que se sentaba al extremo de la mesa, donde nadie parecía prestarle atención. Aún así, colgué el teléfono. Hasta el día de hoy no sé explicar exactamente por qué lo hice. Tal vez fue la manera en que mi abuela había escuchado cada detalle cuando le hablé de la universidad. Recordaba perfectamente la fecha límite, la cantidad que necesitaba y cada uno de los obstáculos que tenía enfrente. O quizá fue la imagen de aquel sobrecolor crema que la vi abrazar al salir del despacho de abogados. Fuera por la razón que fuera, decidí esperar. Me di una última oportunidad. Solo una cena más. Me sentaría una vez más en aquella mesa y, si después de eso nada cambiaba, tomaría la maleta y me iría para siempre de esa casa. Con el tiempo entendí que esa fue la decisión más importante de toda mi vida. Y estuve a punto de no tomarla. Esa misma noche, mi abuela entró a mi habitación, cerró la puerta detrás de ella y se sentó frente a mí. Nunca antes había hecho algo así. Giró la silla del escritorio para quedar frente a mí, entrelazó las manos y habló con una seriedad que de inmediato captó toda mi atención. Ya es momento de que conozcas la verdad sobre esta familia.
Solo voy a decirla una vez, así que escucha con atención. No aparté la vista de ella. Tu abuelo era un hombre difícil. En muchas cosas se parecía a tu papá. Pero había algo que sí tenía muy claro: nunca confiaba su patrimonio a la ligera, ni siquiera a su propio hijo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Cuando murió, hace 20 años, no dejó esta casa a Roy. Tampoco le heredó las tierras ni el negocio familiar. Sentí que el aire se detenía. Ella me miró directamente a los ojos. Todo quedó a mi nombre. Cada terreno. Cada acción de la empresa. Esta casa también. La escritura nunca ha estado a nombre de tu padre. Lleva 20 años estando únicamente a mi nombre. Me quedé completamente inmóvil. Durante toda mi vida había visto a mi papá ocupar la cabecera de la mesa, repartir decisiones, hablar del negocio como si fuera suyo. Prometerle la herencia a Cole y destruir mis sueños con la seguridad de quien se cree dueño de todo. Y ahora descubría que, legalmente, nada de eso le pertenecía. Pero, él siempre actúa como si fuera el dueño de todo, alcancé a decir. Él decide absolutamente todo. Mi abuela asintió con una calma impresionante. Sí. Actúa como si así fuera. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Y yo permití que lo creyera durante 20 años. No porque no pudiera detenerlo, sino porque mantener la paz no me costaba nada, y porque necesitaba descubrir qué clase de hombre sería cuando pensara que nadie podía ponerle un límite. Sus ojos no perdían la serenidad. Ahora ya tengo la respuesta. Y ya vi todo lo que necesitaba ver. Desde el pasillo llegaba la risa de mi papá mientras veía televisión, completamente relajado, convencido de que era el dueño absoluto de una casa que, en realidad, nunca le había pertenecido. En ese momento entendí por qué mi abuela siempre elegía sentarse en el lugar más alejado de la cabecera. Nunca necesitó ocupar el asiento principal. Siempre había sido la verdadera dueña de todo lo que había en esa habitación. La miré sin poder salir de mi asombro. ¿Por qué esperaste hasta ahora para contarme todo esto? Mi abuela se tomó unos segundos antes de responder. Como siempre, escogía cada palabra con cuidado. Porque durante 20 años he estado observando a esta familia. No buscaba descubrir quién hablaba más fuerte. Ni quién exigía más. Ni quién quería quedarse con la cabecera de la mesa. Quería saber quién era capaz de construir algo con su propio esfuerzo y, al mismo tiempo, tratar a los demás con respeto. Hizo una pausa y continuó. Eso era lo mínimo que le debía al patrimonio que dejó tu abuelo. Nunca tuve intención de entregárselo simplemente al primero que hubiera nacido siendo hombre. Después volvió a mirarme fijamente, como si la respuesta que llevaba esperando tantos años finalmente estuviera frente a ella. Durante 20 años vi cómo tu padre dirigía una empresa creyendo que era suya, mientras poco a poco la llevaba por el mismo camino que una vez recorrió su propio padre. También vi cómo educó a tu hermano para pensar que el mundo le pertenecía, mientras a ti te enseñó a pedir perdón cada vez que deseabas algo para ti. Su expresión cambió apenas un poco, pero bastó para notar la firmeza con la que hablaba. Y también vi a una joven de 18 años aprender ingeniería por su cuenta, estudiando sola en una biblioteca. Vi cómo consiguió una beca sin que nadie la ayudara. Y después la vi disculparse por haber arruinado la cena, mientras su propio padre rompía esa oportunidad frente a todos. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro y, por primera vez en mucho tiempo, no intenté detenerlas. Ya no eran las lágrimas de una hija que seguía buscando la aprobación de su familia. Eran diferentes. Mi abuela continuó hablando con una seguridad que nunca le había escuchado. No estoy haciendo esto por lástima, Grace. Quiero que entiendas muy bien la diferencia. Ayudarte por compasión sería lo más fácil, pero también sería lo incorrecto. Lo hago porque es lo justo. Después de 78 años, por fin encontré a la persona que realmente merece continuar con lo que esta familia ha construido. Y esa persona eres tú. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Ahora descansa. Mañana, durante la cena, siéntate en tu lugar como siempre. Mantén la maleta lista y deja que yo me encargue de hablar. De todo. La miré y respondí sin dudar. Sí.
Nunca había dicho un sí con tanta certeza. Antes de salir, abrió su bolso y colocó sobre mi escritorio aquel sobre color crema que había visto días antes. En la esquina aparecía el remitente, Álvarez Lab, escrito con las mismas letras doradas que había visto en la entrada del despacho. Durante los últimos 3 meses he estado trabajando con una abogada llamada Ruth Álvarez. Es una mujer muy cuidadosa y excelente en su trabajo. Juntas preparamos algo que nadie podrá destruir con un simple arranque de enojo en una mesa de comedor. No abrió el sobre. Solo lo dejó frente a mí para que entendiera que todo aquello existía. Y lo que sentí en ese momento fue muy distinto a lo que cualquiera imaginaría. No fue alivio. Ni felicidad. Al principio sentí vergüenza. Después esa sensación dio paso a una claridad que nunca antes había experimentado. Me di cuenta de que, en el fondo, seguía esperando que alguien viniera a rescatarme. Primero había esperado que mi papá cambiara de opinión. Después confié en que mi mamá me defendería. Y ahora estaba empezando a creer que mi abuela simplemente aparecería para entregarme el futuro que tanto deseaba. Pero comprendí algo muy importante. Recibir un futuro como un regalo no era lo mismo que construirlo con mi propio esfuerzo. No quería cambiar una dependencia por otra. Respiré hondo y levanté la vista. Abuela, yo no quiero que me regalen nada. Ella permaneció en silencio. Todo lo que he conseguido lo logré estudiando sola. Lo único que necesito es que exista una puerta abierta para poder cruzarla por mis propios medios. Nunca he pedido otra cosa. Mi abuela me observó durante varios segundos. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Sonrió. No fue una sonrisa discreta como las de siempre. Fue una sonrisa completa, llena de orgullo. Era la primera vez que la veía sonreír así. Eso, justamente eso, es lo que llevaba 18 años esperando escucharte decir. En ese momento todavía no entendía del todo el significado de sus palabras. Lo comprendería la noche siguiente, sentado otra vez alrededor de aquella mesa. Casi no dormí. Pasé horas mirando el techo mientras repasaba una y otra vez todo lo que mi abuela me había dicho. Poco a poco empecé a entender algo que había estado frente a mí durante toda la vida. Siempre creí que lo que más deseaba era la beca, la universidad, el laboratorio de robótica o escapar de esa casa. Y sí, seguían siendo sueños importantes. Pero esa noche descubrí que había algo todavía más valioso que todo eso. Pero debajo de todos esos sueños había una herida mucho más antigua. Mi abuela la había descubierto con una precisión que ni yo misma tenía. En el fondo, más que una beca o una universidad, lo que siempre había querido era que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Llevaba llamando a esa puerta desde que era una niña. Cada plato que llevaba a la mesa, cada discusión que intentaba calmar, cada vez que pedía perdón por ocupar espacio, todo había sido un intento desesperado por conseguir una sola mirada de aprobación. Esa noche, mientras permanecía despierta en la oscuridad, entendí algo que me cambió para siempre. La beca nunca habría sido suficiente. Aunque hubiera llegado a esa cena con el mayor reconocimiento del mundo, mi papá habría encontrado otra forma de decir que no valía la pena. Porque el problema nunca fui yo. El problema era que él había decidido, mucho antes de que yo naciera, que una mujer jamás tendría el mismo valor que un hombre. No importaba cuánto estudiara. No importaba cuánto trabajara. Nunca iba a ganar un lugar en una mesa donde alguien ya había decidido que yo no pertenecía. Entonces comprendí que solo tenía 2 opciones. Podía seguir pasando la vida entera intentando abrir una puerta que nunca pensaba abrirse. O podía dejar de tocar, tomar mi maleta y salir a buscar un lugar donde me juzgaran por lo que era capaz de hacer y no por haber nacido mujer. Esa decisión la tomé esa misma noche. Antes incluso de que mi abuela pusiera un solo documento sobre la mesa. Pasara lo que pasara al día siguiente, había dejado de rogar por el reconocimiento de un hombre que había elegido no verme desde el principio. Y esa fue la decisión más importante de toda mi vida. A la mañana siguiente encontré a mi abuela en la cocina. Todavía nadie más se había levantado. Ella servía el té con la tranquilidad de siempre. Esta noche termina todo, dijo sin levantar la voz. La miré con preocupación. ¿De verdad estás segura?
No lo pregunté por miedo a mi papá. Lo pregunté porque sabía que, después de lo que fuera a ocurrir esa noche, nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Mi papá jamás lo perdonaría. Aquella casa dejaría de parecer el lugar tranquilo que había fingido ser durante tantos años. Respiré hondo. Abuela, no tienes que hacer esto por mí. Ya tomé una decisión. Si hace falta, esta misma noche me voy con mi maleta. No quiero que destruyas a la familia por mi culpa. Ella dejó la tetera sobre la mesa y me miró con una serenidad absoluta. Grace, ya te lo dije. No lo hago por ti. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Lo hago porque es lo correcto. Y porque hace 40 años me hice una promesa, y llegó el momento de cumplirla. Después abrochó el botón superior de su abrigo, aunque no tenía intención de salir de la casa. Con el tiempo descubriría que ese era uno de sus hábitos. Cada vez que tomaba una decisión definitiva, hacía exactamente ese mismo gesto. Era su forma de decirse a sí misma que ya no había vuelta atrás. Me sostuvo la mirada y habló con total seguridad. Esta noche voy a decirle a tu padre una sola frase. Sonreí apenas, nerviosa. Ella continuó. No me va a creer. De hecho, se va a reír. Hizo otra pausa. Y cuando lo haga, voy a poner un documento sobre la mesa, y en ese mismo instante dejará de reír. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa tranquila de alguien que llevaba años esperando el momento adecuado. Tú no hagas nada. Siéntate en tu lugar como siempre. Deja tu maleta lista junto a las escaleras y observa todo lo que ocurra. Después tomó un sorbo de té y añadió con voz firme. Cuando todo termine, tendrás una decisión verdadera frente a ti. Y quiero que la tomes caminando con tus propios pies, exactamente como me dijiste que siempre habías querido hacerlo. Mi abuela terminó su té, enjuagó la taza y la acomodó en el escurridor con el mismo cuidado con el que siempre colocaba el tenedor al terminar de comer. Cada movimiento parecía tener un propósito. Ese día pasó lentísimo. Yo me movía por la casa con una calma que ni yo misma entendía. No era tranquilidad porque todo estuviera bien. Era la paz de alguien que ya había tomado una decisión y solo estaba esperando que el resto del mundo llegara al mismo punto. Cuando nadie me estaba viendo, bajé mi maleta y la dejé escondida junto a las escaleras, detrás del perchero. Estaba lista para salir en cualquier momento. Mi papá regresó del taller como siempre, hablando fuerte, quejándose de un proveedor y caminando por la casa con la seguridad de quien cree que todo lo que pisa le pertenece. En un momento le dio una palmada a Cole en el hombro y dijo con orgullo. Algún día tú vas a hacerte cargo de todo esto, ¿verdad, hijo? Cole sonrió de inmediato. Luego volteó a verme y dijo algo que no sonó malintencionado. Solo estaba repitiendo lo que había escuchado toda su vida. Tú podrías llevar las cuentas, Grace. Las mujeres siempre escriben bonito. Tenía apenas 15 años. Ni siquiera era consciente de que esas palabras no eran realmente suyas. En ese instante entendí que mi hermano solo estaba copiando a mi papá, igual que mi papá había copiado al suyo. Era una cadena que llevaba generaciones repitiéndose. Eso no justificaba lo que mi padre había hecho. Nada podía justificar que hubiera roto mi carta de aceptación. Pero comprender de dónde venían esas ideas hizo que dejara de odiarlo con la misma intensidad. Y, aunque parezca extraño, soltar parte de ese rencor también fue una forma de sentirme libre. Mientras tanto, mi mamá preparaba la mesa para los 5, exactamente igual que todos los días. Nunca se preguntó por qué los recibos del impuesto de la propiedad llegaban desde hacía tantos años únicamente a nombre de mi abuela. Nadie lo hacía. Todos aceptaban las cosas tal como eran. Llevaban 20 años viviendo bajo esa misma idea. Y esa noche todo estaba a punto de cambiar. Nos sentamos a cenar en nuestros lugares de siempre. Mi papá ocupó la cabecera. Mi mamá se sentó a su derecha. Cole frente a ella. Yo, en mi lugar de siempre. Y mi abuela, junto a la ventana, en el extremo más alejado de la mesa, con la espalda recta y las manos tranquilamente apoyadas sobre el mantel. Parecía estar esperando algo.
Mi papá estaba de excelente humor. Partía el pollo mientras hablaba del trabajo, del taller y de todos los asuntos que, según él, solo él sabía resolver. Como casi siempre, tarde o temprano terminó hablando de mí. Grace sigue molesta por esa idea de irse a la universidad, comentó mientras pinchaba una papa con el tenedor. Ya se le va a pasar. Dele un año y hasta me va a agradecer que la haya hecho entrar en razón. Después apuntó el tenedor hacia mí con una sonrisa confiada. Algún día entenderás que solo estaba intentando ayudarte. En ese momento, al otro extremo de la mesa, mi abuela dejó el tenedor sobre el plato. Lo hizo exactamente igual que aquella noche en que mi papá rompió mi carta. Despacio. Con absoluta precisión. Lo acomodó justo en el centro. Después dobló la servilleta, se puso de pie y tomó el abrigo que estaba colgado detrás de su silla. Se lo puso ahí mismo, frente a todos. Abrochó cada botón con una calma impresionante. Uno por uno. Nadie se atrevía a decir una palabra. Hasta mi papá dejó de comer. Cuando terminó de abotonarse el último botón, levantó la vista y recorrió toda la mesa hasta encontrarse con los ojos de su hijo. Entonces habló con una voz tranquila, firme y completamente segura. Roy, ve a hacer tus maletas. Grace se va a la universidad este otoño. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Nadie respiró. Después, mi papá soltó una carcajada. Se recargó en la silla con toda la confianza del mundo, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo de la noche. Que yo haga mis maletas, dijo entre risas. Mamá, esta es mi casa, estas tierras son mías y esa empresa también. Si quieres pagarle la universidad a Grace con tu pensión, adelante. Pero no vengas a decirme, en mi propia mesa, que me vaya de aquí. Mi abuela ni siquiera sonrió. Con toda tranquilidad metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un documento doblado y lo deslizó sobre la mesa. El papel avanzó lentamente sobre la madera, giró un poco en el camino y terminó justo frente al plato de mi papá. Nadie intentó tocarlo. Mi papá lo observó durante unos segundos, como si presintiera que dentro había algo capaz de cambiarlo todo. ¿Y esto qué es?, preguntó. Pero no sonó a curiosidad. Sonó a advertencia. Era la voz de alguien que empezaba a darse cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme como siempre había creído. Ábrelo, respondió mi abuela. Él dudó. Lo vi quedarse inmóvil por un momento, como si una parte de él supiera que, después de leer ese documento, ya nada volvería a ser igual. Finalmente abrió el sobre. Sus ojos recorrieron la primera página. Volvió al inicio. La leyó otra vez. Era evidente que esperaba encontrar un nombre distinto. Desde donde estaba sentada alcancé a reconocer el documento. Era la escritura de la casa. Se veía el sello oficial y todos los datos de registro. Pero había un detalle imposible de ignorar. En el espacio donde aparecía el nombre del propietario no decía Roy Harwell. Solo había un nombre. Margaret Harwell. Mi abuela. La única propietaria. Mi papá levantó la vista completamente desconcertado. Esto es un documento viejo. Su voz ya no sonaba firme. Es de antes de que muriera mi padre. Después él me dejó la casa. Mi abuela negó lentamente con la cabeza. No, Roy. Tu padre me dejó absolutamente todo hace 20 años. Hablaba con la misma serenidad de siempre. La casa donde has vivido. Las tierras donde está construido el taller. La empresa cuyos cheques llevas años firmando. Hizo una pequeña pausa. Has administrado todo ese patrimonio durante años. Has dado órdenes. Has levantado la voz en esta casa. Incluso destruiste el futuro de tu hija sentado en esta misma mesa. Lo miró directamente a los ojos. Pero nunca has sido el dueño de nada de esto. Ni un solo día. Ni por un instante. Mi mamá se llevó una mano a la boca sin poder creer lo que estaba escuchando. Cole miraba a mi papá como si estuviera viendo a una persona completamente distinta. Y mi papá. El hombre que siempre había ocupado la cabecera convencido de que gobernaba esa casa.
Permanecía sentado sosteniendo un documento donde aparecía el nombre de su propia madre. Por primera vez en toda mi vida, no tenía una respuesta. No dijo una sola palabra. Claro que ese silencio no duró para siempre. Los hombres como él siempre encuentran algo que decir. No puedes hacer esto, alcanzó a empezar. Pero mi abuela lo interrumpió. No levantó la voz. Al contrario. Habló todavía más despacio. Y eso resultó mucho más impactante. Roy, nunca fuiste el propietario. Lo único que hiciste fue sentarte durante años en la cabecera de una mesa que jamás te perteneció. Aquellas palabras cayeron sobre el comedor como una piedra lanzada a un lago completamente quieto. El silencio que siguió parecía extenderse por toda la casa. Mi papá se levantó de golpe. La silla se arrastró con fuerza y estuvo a punto de caerse. Ahora sí estaba alterado. Esa es mi vida, gritó. Por primera vez, la voz que durante 20 años había dominado aquella casa ya no sonaba segura. Empezaba a quebrarse. Yo levanté esta empresa. Yo trabajé estas tierras, gritó mi papá. Tú pasaste 20 años sentada junto a esa ventana mientras yo hacía todo el trabajo. No puedes venir ahora a quitarme todo. Mi abuela ni siquiera perdió la calma. No te estoy quitando nada, Roy. Nunca fue tuyo. Después volvió a meter la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó aquel sobre color crema del despacho Álvarez Lab. Lo colocó sobre la mesa con la misma tranquilidad con la que había hecho todo esa noche. Hace 3 meses transferí todo el patrimonio a un fideicomiso. Hizo una breve pausa para que todos entendieran el peso de sus palabras. La casa, las tierras, la empresa, las acciones y cada centavo. Todo quedó legalmente protegido. Los documentos ya están firmados y registrados. Nadie en esta mesa puede cambiar esa decisión, ni siquiera yo. Mi papá la miró sin saber qué decir. Y hubo un instante que nunca olvidaré. Debajo del enojo vi algo diferente. Por un segundo dejó de parecer un hombre lleno de autoridad. Parecía un niño completamente perdido. Como alguien que había pasado toda la vida creyendo que algún día heredaría un trono y, de pronto, descubría que aquel asiento nunca le había pertenecido. Con la voz quebrada preguntó: ¿Por qué me haces esto? Mi abuela respondió con una suavidad que no había mostrado en toda la noche. No lo hice para lastimarte. Fue la única vez que habló con ternura. Lo hice porque era lo correcto. Lo observó fijamente. Durante 20 años me enseñaste qué clase de persona puede llegar a ser alguien cuando cree que tiene un poder que nadie le puede quitar. Guardó silencio unos segundos. Y cuando rompiste el futuro de la única persona de esta familia que realmente había demostrado merecer una oportunidad, entendí exactamente dónde debía quedar protegido todo este patrimonio. Entonces mi abuela giró lentamente hacia mí. Todos hicieron lo mismo. Mi papá. Mi mamá. Cole. Los 3 me estaban mirando. Por primera vez, toda la atención estaba sobre la hija callada. Sobre la que siempre servía la comida y recogía los platos. Sentí que todos esperaban la misma reacción. Creían que iba a aceptar la casa. Que tomaría el lugar de mi papá en la cabecera y disfrutaría verlo vivir bajo las órdenes de otra persona. Mi abuela deslizó unos centímetros el sobre hacia mí. Todo esto puede ser para ti, Grace. Habló con total tranquilidad. La casa, las tierras, la empresa, todo. Puedes quedarte aquí y hacer que tu padre descubra lo que se siente vivir bajo el techo y las reglas de otra persona. Y sería mentira decir que no lo pensé. Claro que lo pensé. Por un instante sentí el deseo de darle la vuelta a toda la historia. De hacerlo sentir pequeño, igual que él me había hecho sentir durante tantos años. Fue una tentación muy humana. Tal vez la más fuerte que había sentido en mi vida. Pero entonces recordé la decisión que había tomado aquella noche, acostada en mi cama, con la maleta lista debajo de ella. Me levanté despacio. Respiré hondo. Y respondí con toda la calma del mundo. No. No miré a mi papá. Miré únicamente a mi abuela. Ella era la única que realmente entendería mi respuesta. No quiero esta casa.
Tampoco quiero sentarme en la cabecera de esta mesa. No quiero pasar un solo día más viviendo en un lugar donde mi valor siempre dependa de lo que otros piensen de mí. Hice una pausa antes de terminar. Solo quiero lo que apartaste para que pueda estudiar. Quiero salir de esta casa caminando con mis propios pies, gracias al esfuerzo que hice para llegar hasta aquí. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Eso es todo lo que siempre quise. En ese momento entendí algo que me había tomado 18 años aprender. Por fin había dejado de tocar una puerta que jamás iba a abrirse. Y la libertad que sentí al aceptar esa verdad, una libertad tranquila, limpia y silenciosa, valía mucho más que cualquier escritura, cualquier casa o cualquier herencia. Mi abuela sonrió con orgullo. Ruth preparó un fondo exclusivamente para tus estudios. Está a tu nombre y solo tú podrás decidir sobre ese dinero. Después hizo un pequeño gesto con la cabeza. Todo lo demás permanecerá dentro del fideicomiso, exactamente como tú acabas de elegir. Fue entonces cuando comprendí que, sin saberlo, había estado respondiendo a una prueba durante toda mi vida. Finalmente volteé hacia mi papá. Seguía de pie. En una mano sostenía la escritura de la propiedad y en la otra los documentos del fideicomiso que ya no podía cambiar. Por primera vez en mi vida fue él quien tuvo que levantar la vista para mirarme. Y lo que más me sorprendió fue descubrir que ya no sentía enojo. Tampoco satisfacción. Miré al hombre que había roto mi carta de aceptación frente a toda la familia y me di cuenta de que lo que sentía era algo mucho más cercano a la compasión. Pero esa compasión tenía un límite muy claro. Uno que ya nadie volvería a cruzar. Hablé con total tranquilidad. Papá, tú nunca destruiste mi futuro. Mi voz apenas necesitó elevarse. Lo único que rompiste fue una hoja de papel. Y, sin darte cuenta, me enseñaste la lección más importante de mi vida. Respiré despacio. Mi futuro nunca estuvo en tus manos. Él abrió la boca para responder. No salió ninguna palabra. Continué hablando. Pasé 18 años intentando que te sintieras orgulloso de mí. Hice una pausa. Ya no voy a seguir haciéndolo. No porque haya dejado de importarme, sino porque por fin entendí que nunca iba a conseguirlo. Y no tenía nada que ver con mis decisiones, mis estudios o mis esfuerzos. Todo estaba decidido desde antes de que yo naciera. Solo por ser mujer. Casi por costumbre tomé mi plato para llevarlo a la cocina. Entonces me detuve. Lo volví a dejar sobre la mesa. Recoger los platos ya no era mi obligación. Miré una última vez a mi papá. De verdad espero que algún día entiendas todo lo que perdiste. No lo dije con rencor. Lo dije con sinceridad. Después caminé hasta la entrada de la casa. Metí la mano detrás del perchero y saqué la maleta azul que llevaba 11 días esperándome, lista para partir en cualquier momento. Fue entonces cuando escuché a mi mamá. Su voz salió apenas como un susurro. Un sonido frágil. Como el de alguien que descubre demasiado tarde que pasó años viviendo dentro de una jaula que también ayudó a construir. Grace. Solo pronunció mi nombre. Igual que yo había pronunciado el suyo aquella mañana en la cocina. La miré. Durante un instante sentí el impulso de siempre. Quise tranquilizarla. Quise decirle que no pasaba nada. Quise pedir perdón otra vez. Pero ya no era esa persona. Solo le sonreí con cariño y respondí. Adiós, mamá. Lo dije con afecto. Y sabiendo que esa despedida era definitiva. Mi abuela caminó conmigo hasta la puerta principal. En el recibidor, debajo de los abrigos acomodados como siempre, me tomó suavemente del brazo. Después levantó la mano y abrochó el botón superior de mi chamarra. Exactamente igual que había hecho con su propio abrigo antes de enfrentar a toda la familia durante la cena. Sus manos seguían completamente firmes. Las mías, por primera vez en muchos años, habían dejado de temblar. Acomodó el cuello de mi chamarra y sonrió. Ahora sí estás lista para salir de esta habitación. Las lágrimas volvieron a aparecer. Pero ya no eran las lágrimas de una joven que seguía rogando por ser aceptada. Eran lágrimas de libertad. La miré y, casi sin pensarlo,
Le dije. Ven conmigo. No tienes por qué quedarte aquí con ellos. Mi abuela sonrió con tranquilidad y negó suavemente con la cabeza. No, hija. Esta sigue siendo mi casa. Ahora soy yo quien va a decidir lo que pasa bajo este techo, y pienso disfrutarlo. Por un instante apareció esa sonrisa tan discreta que siempre escondía detrás de su paciencia. La misma que había guardado durante 20 años mientras todos la creían una simple anciana sentada al final de la mesa. Después me miró con orgullo. Ve y construye tus puentes, Grace. Llámame todos los domingos. Quiero que me cuentes cómo van tus proyectos, qué problemas resuelves y todo lo que aprendas. Luego puso una mano sobre mi mejilla. Una mente como la tuya es lo más valioso que esta familia tendrá jamás. Tu abuelo lo entendió hace muchos años. Ahora también lo entiendes tú. La abracé con todas mis fuerzas. Nunca antes me había permitido abrazar así a alguien dentro de esa casa. Ella me devolvió el abrazo con una fuerza que no esperaba. Después abrió la puerta principal. Afuera caía la tarde. El cielo tenía ese tono azul que anuncia el comienzo de la noche y los campos brillaban con los últimos rayos del sol. Por primera vez, el mundo entero no me daba miedo. Parecía estar esperándome. Tomé mi maleta. Crucé la puerta. Y, por primera vez en 18 años, no volteé hacia atrás para comprobar si alguien había notado que me iba. Simplemente seguí caminando. Ese mismo otoño empecé la universidad, justo como mi abuela había dicho. 2 días antes de que venciera el plazo confirmé mi beca gracias al fondo para estudios que Ruth Álvarez había dejado preparado a mi nombre. Subí a un autobús con una sola maleta azul y con aquella carta de aceptación, ya reparada con cinta adhesiva, bien guardada en un bolsillo interior. El dormitorio universitario era pequeño, ruidoso y lleno de estudiantes que jamás imaginaron la historia que había detrás de esa chica tranquila. En el laboratorio de robótica ocurrió algo que nunca había vivido. Nadie esperaba que yo sirviera la comida. Nadie me pedía llevar las cuentas. Nadie me hacía sentir culpable por querer aprender. Simplemente me daban trabajo. Y descubrí que era muy buena haciéndolo. Mi papá nunca perdió un imperio. Porque, en realidad, nunca tuvo uno. Siguió viviendo en la casa de Miller Road porque mi abuela decidió permitirlo. Pero ahora lo hacía bajo las reglas de ella. Bajo su techo. Y en su mesa. Me contaron que todavía se sienta en la cabecera por costumbre. La diferencia es que ahora todos saben que ese asiento, por sí solo, no significa absolutamente nada. Con mi mamá hablo de vez en cuando. Nuestra relación es cordial, aunque todavía existe una distancia que ninguna de las dos intenta esconder. Cole, para su crédito, me llamó cuando yo ya estaba en la universidad. Quería saber cómo era estudiar ingeniería de verdad. Le conté todo lo que pude. Y, tal como se lo prometí, todos los domingos llamaba a mi abuela. Le hablaba de mis clases, de los proyectos, de los cálculos, de las cargas, de las estructuras y de los desafíos que encontraba. Ella siempre escuchaba con la misma atención de aquella primera noche. Sin interrumpirme. Como si guardara cada palabra en un lugar especial. Creo que, al final, había logrado ver su hogar exactamente como siempre soñó durante 40 años. Hoy soy ingeniera. Diseño y construyo puentes. Y a mi abuela eso le causa mucha gracia. Siempre dice riéndose. Qué curioso, yo pasé 18 años siendo el puente que mantenía unida a una familia que nunca supo cómo cruzarlo. Hoy mi abuela tiene 91 años. Sigue sentándose en el mismo lugar de siempre, al final de la mesa, junto a la ventana. La casa continúa siendo suya. También la empresa familiar. Ahora la administra a través de una persona de su total confianza y, con el paso de los años, me fue invitando a colaborar para reconstruir todo aquello que mi padre había descuidado. El mundo no cambió de un día para otro. Mientras lees esta historia, seguramente en algún lugar hay un padre diciéndole a su hija que sus sueños no valen la pena. Y ninguna escritura, ningún documento ni ninguna herencia puede impedir que eso ocurra. Esa forma de pensar existía mucho antes que mi abuelo. Y probablemente seguirá existiendo cuando nosotros ya no estemos.
La diferencia es que esa historia dejó de repetirse en mi familia. Mi abuela rompió un eslabón de esa cadena después de esperar 40 años. Lo hizo por una sola joven. Y esa joven ahora dedica parte de su vida a recordarles a otras mujeres que su valor nunca ha dependido de la opinión de alguien sentado al otro lado de una mesa. Nadie tiene el poder de romper sus sueños. Ni de decidir cuánto valen. Tal vez eso no cambie el mundo entero. Pero todas las grandes transformaciones empiezan igual. Rompiendo un eslabón a la vez. Porque las cadenas no desaparecen de golpe. Se rompen poco a poco. Con una decisión a la vez. Al final comprendí algo que nunca voy a olvidar. Mi valor jamás estuvo en las manos de mi padre. Por eso él nunca pudo destruirlo. El día que dejé de esperar su aprobación fue el mismo día en que empecé a reconocer mi propio valor. Y esa fue la verdadera libertad. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde hicieron que sintieras que valías menos de lo que realmente eres, quiero que recuerdes esta historia. Recuerda aquella carta rota. El tenedor colocado con calma sobre el plato. El abrigo que se abotonó lentamente antes de cambiarlo todo. A veces, la persona que más ruido hace es quien menos poder tiene. Y, muchas veces, quien parece guardar silencio es quien lleva años sosteniendo toda la familia sin que nadie lo note. Si esta historia conectó contigo, cuéntame en los comentarios cuál fue la mesa de la que decidiste levantarte. Y suscríbete para acompañarme en la próxima historia.